Hola. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando con el tema de espontaneidad, de fenómenos químicos. Y bueno, en la clase de segundo principio vimos un criterio de espontaneidad, que es un criterio de espontaneidad que está muy bueno, porque es muy general, vale absolutamente para cualquier proceso que ocurra en cualquier condición, y es que el delta S del universo tiene que ser mayor o igual que cero para que el proceso sea espontáneo. Pero ese criterio de espontaneidad, que está muy bueno, no es muy útil y por lo tanto en esta clase vamos a ver criterios de espontaneidad que se refieren solamente a propiedades del sistema, que por lo tanto son más fáciles de usar. ¿Sí? Bueno, entonces para eso vamos a compartir esta pantalla. Bueno, y entonces, repasando un poquitito, los criterios de espontaneidad son los que nos permiten decidir qué proceso va a ser espontáneo, ¿sí? O predecirlo. Los procesos espontáneos son los que se verifican espontáneamente y los procesos que no ocurren espontáneamente se denominan imposibles, ¿sí? Ahí tienen en el ejemplo un sistema con un gas en una ampolla. Cuando hablo de la valvulita, el gas se va a distribuir en las dos ampollas. Y el fenómeno inverso, es decir, que todo el gas se concentre en la ampolla de la izquierda, es imposible. Y hay un caso particular de procesos que se llaman reversibles, que puedo hacerlos ocurrir en cualquier dirección, cambiando infinitesimalmente las condiciones, y en cada instante el sistema está en equilibrio. Esos procesos son procesos un poco ideales, pero nos pueden llegar a servir y los vamos a usar. ¿Sí? Bueno, la espontaneidad de un proceso siempre depende de las condiciones experimentales. Es decir, por ejemplo, la fusión del hielo, pasar de agua sólida a agua líquida, es un proceso espontáneo, 25 grados centígrados y un bar, pero a menos 10 grados centígrados y un bar no lo es decir, en esas condiciones el agua permanece sólida y no pasa a agua líquida. Por lo tanto, siempre que hablemos de la espontaneidad de un fenómeno químico, tenemos que especificar las condiciones en las que estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, repasando un poquito el segundo principio de la termodinámica, en el segundo principio de la termodinámica hablábamos de que el cambio de entropía del universo lo podíamos escribir como el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del medio, y eso era mayor o igual que cero. ¿Sí? Eso nos tentaría a pensar que quizá podríamos usar el delta S del sistema como criterio de espontaneidad. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora en un ratito que eso no es posible. ¿Por qué es poco práctico el segundo principio? Porque involucra el universo, es decir, además de las propiedades del sistema, tenemos que lidiar con las propiedades del medio. Entonces la idea de estas clases que quedan es tratar de encontrar algunos criterios de espontaneidad que nos permitan predecir esa espontaneidad en base a propiedades del sistema. Obviamente vamos a ganar en el sentido de que va a ser más fácil predecirlo en base a las propiedades del sistema, pero vamos a perder generalidad. Es decir, el segundo principio vale para cualquier proceso y estos criterios de espontaneidad que vamos a ver ahora valen en algunas condiciones, ¿sí? Para procesos que ocurren en ciertas condiciones experimentales. ¿Sí? Bueno, el primer caso que vamos a ver, que vamos a llamarlo criterio de espontaneidad número 2, dado que el criterio de espontaneidad número 1 es el delta S del universo, el que vale siempre, es el criterio de espontaneidad que tenemos para procesos adiabáticos. Si tenemos un proceso adiabático, el delta S del medio es cero, porque va a tener que ver con el calor intercambiado. Es decir, usando la definición operativa de entropía, el delta S del medio va a ser el calor reversible dividido la temperatura. Podemos suponer, si el medio es muy grande y se va a perturbar muy poco por el proceso, podemos suponer que ese cambio para el medio fue reversible. Entonces podemos calcular el delta S del medio de esa manera, y como el calor intercambiado con el medio es cero, si el proceso es adiabático, el delta S del medio es cero, lo podemos tachar, y entonces en un proceso adiabático, es decir, que ocurre
por ejemplo, en un sistema aislado, que no va a intercambiar energía con el medio, el delta S del sistema es un buen criterio de espontaneidad, ¿sí? Pero fíjense que vale únicamente para procesos adiabáticos. En particular, como dijimos recién, en un sistema aislado los procesos van a ser adiabáticos y este criterio de espontaneidad es un criterio de espontaneidad válido. Pero es muy restringido, es decir, estos procesos adiabáticos o los sistemas aislados no son las cosas más comunes dentro de la química. La situación experimental más común dentro de la química es el proceso, son los procesos que ocurren a temperatura y presión constante, y más aún cuando la presión es igual a la presión externa. Y en ese caso, vamos a ver que el delta H del sistema, no, el delta S del sistema no es un buen criterio de espontaneidad. Por ejemplo, si ponemos agua líquida en el freezer, que está más o menos a menos 18 grados centígrados, se va a congelar. Y sin embargo, sabemos, teniendo en cuenta la definición microscópica de entropía asociada al desorden molecular, que el hielo tiene menos entropía que el agua líquida. Y por lo tanto, ese proceso de solidificación que ocurre en el freezer ocurre con un delta S del sistema menor que cero. Entonces ya vemos que en las condiciones más comunes de la química, temperatura y presión constantes, el delta S del sistema no sirve como criterio de espontaneidad porque hay procesos espontáneos que tienen delta S del sistema negativo y otros a su vez que tienen delta S positivo. Entonces, para procesos isotérmicos e isobáricos a temperatura y presión constantes tenemos que encontrar otro criterio de espontaneidad. Bueno, ¿y cómo hacemos para encontrar este tercer criterio de espontaneidad? Por eso le puse un 3 ahí, porque es el tercer criterio de espontaneidad. Bueno, básicamente aplicamos el segundo principio, que vale siempre, y escribimos el delta S del universo como delta S del sistema más el delta S del medio. Para el delta S del medio podemos hacer el mismo razonamiento. Podemos decir que el proceso para el medio ocurrió en forma reversible, entonces podemos decir que el calor reversible del medio dividido la temperatura, estamos a temperatura constante, entonces eso es el calor del medio dividido la temperatura. Pero hasta ahora esto es medio inútil, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para avanzar un poquitito? Bueno, para avanzar podemos ver que todo el sistema, todo el universo completo, no va a tener un intercambio de calor, porque el calor que fue absorbido o emitido por el medio va a ser el mismo que fue emitido o absorbido por el sistema. Es decir, el calor del medio es igual a menos el calor del sistema, porque la suma de los dos calores es cero. Es decir, al universo entero no le pasó nada. Por lo tanto, podemos escribir como el delta S del medio como menos el calor del sistema dividido la temperatura. Pero ahora bien, si estamos trabajando a presión constante, igual a la presión externa, y no hay ningún trabajo de lo que llamábamos trabajo prima, es decir, el único trabajo permitido es el trabajo de volumen, en esas condiciones habíamos demostrado que el calor intercambiado era igual al delta H. Entonces el calor intercambiado por el sistema es el delta H del sistema. Y acá es un avance infinito, enorme, porque estamos escribiendo el delta S del medio en función de propiedades del sistema. Estamos escribiendo el delta S del medio como menos el delta H del sistema dividido la temperatura. Bueno, ahora bien, si volvemos a la definición del segundo principio, delta S del universo igual a delta S del sistema más delta S del medio. Podemos reemplazar el delta S del medio por el delta H del sistema dividido T, con el signo cambiado. Y ahora me queda que el delta S del universo es igual al delta S del sistema menos el delta H del sistema dividido T. Y ahora tengo todas propiedades del sistema, quiere decir que estamos buenísimos, en una situación buenísima. Porque yo sé que todo eso es mayor o igual que cero. ¿Sí? Multiplicando a todo por la temperatura, nos queda que la temperatura por el delta S del sistema menos el delta H del sistema es mayor o igual que cero.
¿sí? O equivalentemente, si le cambiamos de signo, me va a quedar que el delta H del sistema menos temperatura por delta S del sistema es menor o igual que 0. Y eso es una combinación de propiedades del sistema. Es el delta H del sistema, la temperatura, que no pusimos sistema, pero es la temperatura del sistema, por el delta S del sistema. Es decir, esa combinación de funciones de estado, de cambios de funciones de estado, que es menor o igual que 0 para un proceso espontáneo, le podemos dar un nombre. Y el nombre que le damos es energía de Gibbs. Y la denotamos con la letra G. ¿Sí? Entonces, esta nueva función de estado que denotamos con la letra G, la llamamos energía de Gibbs, la definimos como H menos T por S, acá hay un error, perdonen, es H menos T por S, y en un proceso espontáneo a temperatura y presión igual a la presión externa, constante, y sin trabajo prima, es decir, con trabajo únicamente de volumen, podemos decir que el delta G del sistema tiene que ser menor o igual que 0. Entonces ya tenemos nuestro tercer criterio de espontaneidad para procesos que ocurren a temperatura constante y a presión constante, igual a la presión externa, siempre y cuando no haya trabajos diferentes del de volumen. Ese criterio de espontaneidad es muy útil, es el que más se usa en química y es en base a esa función de estado que llamábamos energía de Gibbs. ¿Sí? Bueno, entonces la cortamos para que no quede tan largo y vamos a